Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio pues el poder nuevamente meditar sobre la palabra de Dios este día. Un privilegio viene a ser como un regalo otorgado por el Señor y realmente sabemos que no somos dignos pues, pero el Señor es quien pone palabras. Y yo sé que de esa forma también lo ha hecho con los que han participado dentro de esto, cuando nosotros pues tenemos un encuentro con alguien, con algún amigo o algo y tenemos la oportunidad de hablar del Señor. Eh, esta mañana yo quiero hablarles acerca del poder de la meditación, el poder de la búsqueda de Dios a través de la meditación. Josué 1.8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces esta es una promesa que Dios tiene para nosotros. Si nosotros meditamos sobre la palabra de Dios de día, de noche, y guardamos lo que aquí está escrito, nos apegamos a lo que en la Biblia Dios establece, Él promete que todo lo que nosotros hagamos va a ser próspero para nuestra vida y todo prácticamente nos va a salir bien porque estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Eh, una breve como diferenciación entre leer y meditar, porque no es lo mismo leer que meditar. Nosotros podemos leer incluso toda la Biblia y si no meditamos en la palabra de Dios, en el contenido como tal, no vamos a entender nunca como lo que pasó con el eunuco, que él leía pero no entendía hasta que alguien llegó y le explicó. Entonces ahí se convirtió ya en una meditación acerca de la palabra que estaba leyendo. Eh, Podemos conocer historias o adquirir datos, información, pero la meditación bíblica trae consigo cosas muy valiosas para nuestro crecimiento espiritual. Eh, y realmente el conocer la Biblia es importante, pero mucho más el absorber el contenido de la Biblia, absorber la palabra de Dios para nosotros. Eh, Hay un actor, no sé cómo se llama, pero interpretó a Jesús en su momento en en una serie o película, no sé. Eh, pero lo que Dios hizo con este personaje fue que a medida él conoció la historia de Jesucristo, él se involucró tanto en el papel que eh, lo trajo a su vida personal y él abrió sus puertas a Jesucristo y al conocer, digamos, de lleno la palabra de Dios o lo que Jesús había hecho, entonces él entendió que aunque tuviera, digamos, el conocimiento a nivel mental de lo que Jesús era, no tenía aún el conocimiento a nivel de su corazón, no había llegado esa palabra hasta su vida, hasta su corazón. Pero cuando nosotros absorbemos la palabra de Dios, es Dios quien se encarga de hacer todo lo demás. Salmos 1.1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, aquí hay varias como partecitas importantes. La primera es que no perdió el tiempo en cosas vanas, o sea que no anduvo haciendo cosas que no le eran productivas, cosas que no le iban a generar, digamos, de alguna manera como fruto, digamos, eh, o no iban a tener como eh, cosas buenas para su vida. Y también que no estuvo, o sea, que no anduvo metiéndose en dificultades, no anduvo metiéndose en situaciones complicadas o juntándose con personas malas. Cuando dice que no se ha sentado en silla de escarnecedores prácticamente, entonces nosotros tenemos que entender que nosotros como personas tenemos un libre albedrío, el libre albedrío el Señor lo respeta, porque es su ley también. Pero
somos libres, pero una cosa es la libertad como tal y otra cosa es el libertinaje. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos libertad para poder expresar, para poder hablar, para poder decir, para poder hacer ciertas actividades, pero entender también que la libertad llega hasta donde el libertinaje comienza. Entonces cuando nosotros queremos ya pasar esa línea, entonces ya estamos transgrediendo la palabra de Dios. eh, la referencia, digamos, de la palabra de Dios de día y de noche, respecto a lo que hablaba el Salmo 1.1, habla acerca de la perseverancia, habla acerca de insistir en la búsqueda de Dios, habla acerca de no dejarse amedrentar por el enemigo, sino que continuar, perseverando, luchando, algo que es constante. Yo les explicaba un día de estos en la predicación acá, que algo que es constante es algo que está llenándose continuamente. Eh, por ejemplo, nosotros necesitamos, y el ejemplo que les ponía, nosotros necesitamos hidratarnos, todos los días necesitamos beber agua, porque si no nos vamos a deshidratar. Y lo mismo pasa con las plantitas necesitan agua para poder vivir. Si no tienen agua, su tierra se seca, por consecuencia sus raíces ya no tienen, ya no absorben ese líquido y ya no tienen vida, se secan y se mueren. Entonces así pasa con nosotros si no estamos constantemente perseverando en la meditación, en la búsqueda de la palabra de Dios. Nosotros internamente nos vamos secando, nos vamos marchitando hasta el final, que podemos tener una muerte espiritual. Podemos estar vivos como personas, pero muertos en el espíritu, y eso sí es mucho más tremendo. Eh, Tenemos que buscar de Dios siempre, no solamente cuando estamos con una emergencia, con una urgencia, sino que siempre, cuando estamos en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la palabra de Dios consuela, la palabra de Dios da fuerza, da fortaleza, pero tenemos que aprender que no solamente se busca a Dios cuando nosotros estamos en una situación difícil, sino que tenemos que buscarlo siempre. Y eso es importante porque así es como nosotros vamos a tener las fuerzas. Cuando nosotros no tengamos más fuerza de dónde agarrar, el Señor nos va a dar esa fuerza. Antes de tomar alguna decisión tenemos que consultarlo con el Señor. Antes de que el problema o la dificultad la estén encima, tenemos que estar agarrados con el Señor, sabiendo que la meditación constante nos va a dar la fuerza para todo lo que suceda. El Salmo 4.4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Eh, este tiempo que nosotros dedicamos al Señor eh, habla acerca de que nosotros tenemos que de cierta forma tener temor de Dios, y de cierta forma no debemos pecar. Nosotros sabemos lo que es pecado, sabemos qué cosas son con las cuales nosotros le podemos fallar a Dios, pero tampoco tenemos que ser como exaltados al momento de orar al Señor. Eh, Textualmente dice este versículo, nos marca que si pasamos tiempo meditando en las cosas de Dios, comprenderíamos que es mejor no pecar. Es mejor prestar atención y temer el pecado, comprendiendo las trágicas consecuencias que trae. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si pecamos vamos a tener un castigo. De cierta forma podemos perder hasta privilegios incluso que el Señor nos ha dado. Y eso también es grave. Y a veces nosotros venimos y le decimos, pero ¿por qué, Señor, tú permitiste esto? No podemos hacer eso. Tenemos que callar respecto a nuestras rebeliones. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que hacer todo esto como en silencio, en el sentido de que nosotros en quietud, en tranquilidad, en paz, tenemos que tener un tiempo especial para Él, para meditar acerca de nuestras actitudes, qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en esa profundidad que solamente nosotros podemos, y Dios puede entrar hasta ese lugar si nosotros le permitimos. Tenemos que ser sinceros, no engañarnos a nosotros mismos, no tratar de hablar en todo tiempo, sino que en cierto momento guardar esa palabra, porque a veces nos quejamos por gusto y peleamos, queremos pelear con Dios. No debemos criticar, no debemos, Señor, pero mira, ¿por qué no ves lo que hace el hermano? ¿Por qué mi familia me mira mal? ¿Por qué mi familia
me tratan mal, por qué a mí me pasan este tipo de cosas y otra gente que es peor que yo está bien. Entonces ese tipo de cosas no tenemos que verlas. Nuestra relación es única con Dios. No podemos también hacer el papel de jueces diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Y la meditación no se trata de que tiene que escuchar mis razones o circunstancias o mis propuestas, sino que al final nosotros podemos de cierta forma pedirle a Dios, pero es Dios quien sabe cómo va a obrar, como Él quiere obrar en nuestra vida, no como nosotros queremos que obre. Entonces tenemos que estar nosotros en vuestra cama y callad, dice el Salmo, pero eso es estar en calma, tranquilidad y en silencio, no tratar de guiar a Dios, sino que ser guiados por Dios, básicamente. Entonces hay que buscar al Señor en meditación, hay que buscarlo en oración, hay que buscarlo cada día, de modo que nosotros tengamos la seguridad de que Él está con nosotros, de que Él es quien pelea nuestras batallas, y al final estemos bien o estemos mal, sabemos que Dios tiene control de todo. Si estamos bien, pues gloria a Dios; si estamos mal, pues hay que pedirle fuerzas al Señor para pasar esa situación dura, para pasar esa situación difícil, porque sabemos que la vida cristiana no es fácil, no es fácil, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La meditación limpia el corazón, saca a luz todo lo que está en nuestra vida, lo que no encaja con la palabra de Dios, lo saca, lo expone, y nosotros nos damos cuenta de eso si nosotros estamos de cierta forma buscando con el Señor. La Biblia nos habla, nos dice qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, si estamos haciendo algo mal, si estamos haciendo algo bien. El Señor nos dice a través de su palabra. Y de cierta forma, si ustedes comienzan a leer, van a sentir como ese deseo de buscar y buscar y buscar y buscar. Si ustedes comienzan a orar, van a sentir ese deseo de orar y orar y orar más y más y más y más y más. Entonces todo eso que hagamos va en nosotros ensanchar nuestra visión de Dios, va a agudizar nuestro discernimiento acerca de las cosas vanas, las cosas buenas, las cosas malas, y aclara también la dirección para nuestra vida, es la base para dirigir nuestros pasos. Los pensamientos y consejos son confirmados por la palabra de Dios, cosas buenas de la vida y las cosas malas también son confirmadas en la palabra de Dios. Y aparte de eso, a medida que nosotros lo buscamos, aumenta nuestra fe, porque la fe viene por oír palabra de Dios. Yo creo que ese versículo ya lo conocen ustedes. Entonces, traigo 5 consejos. No dejen de meditar, no dejen de buscar, no dejen de orar, no dejen de luchar y no dejen de creer. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. El Señor es fiel, el Señor es el único que va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Por lo tanto, no podemos nosotros decir que no vamos a tener ese respaldo, o de que el Señor no nos va a acompañar en esta lucha. Sé que hay luchas grandes en este momento, para algunos más grandes que otras, pero sabemos y confiamos en que Dios está con nosotros. Nosotros como hermanos tenemos que apoyarnos, tenemos que animarnos, tenemos que de cierta forma echarnos el hombro y no criticarnos en ninguna forma, no decir, o sea, ya me aburrí de estar pidiendo, ya me aburrí de estar clamando. Si al final ese es el trabajo que Dios nos ha dado, esa es la obra que tenemos que hacer aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque mientras Él no venga a traer a su iglesia, nosotros tenemos que estar haciendo su obra, y que el Señor nos encuentre haciendo lo que a Él le agrada. Eso es estar unido con el Señor, agarrado de la mano del Señor. Así que estas serían mis palabras para dejar tiempo para la oración. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención. Que el Señor les bendiga. Voy a hacer un espacio para que, pues, si alguno tiene alguna petición, pues me la haga saber.